Ahora porque le damos la bienvenida a la licenciada en nutrición de UCEL, la licenciada Cintia Martín. ¿Cómo andas, Cintia? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Estás? Bueno, vamos a hablar obviamente de nutrición, vamos a hablar de alimentación, de cuál es la mejor comida, la mejor manera de comerla, cuál es el mejor momento y también el contexto, ¿no? Porque una cosa es lo que pasa en mi caso, lo que pasa en nuestra comunidad y lo que pasa en otras comunidades. Y en la ciudad de Rosario, como en tantos otros lugares del país, conviven distintas comunidades que tienen distintos hábitos y tipos de alimento, ¿no? Sí, es muy importante a la hora de pensar en nuestra alimentación, pensar en todo lo que es el ambiente, ¿no? Muchas veces se habla del gen de la obesidad y de lo que esto significa, y en realidad nuestro ambiente nos condiciona el tipo de cultura. Nosotros tenemos por ahí muchos que venimos de la tradición más italiana o española, y también en nuestra ciudad y en nuestro país conviven distintos pueblos originarios, como pueden ser Huichí, Mocovíes, Tobas, y con ellos he estado trabajando y es importante también a la hora de brindar consejos nutricionales o de tener en cuenta, digamos, todo lo que significa, lo que es la tradición, lo que es la cultura, lo que es para cada uno, digamos, el acto de alimentarse, el acto alimenticio, ¿sí? Cuáles son los elementos tradicionales. Por ejemplo, para nosotros una torta de cumpleaños es algo que venimos desde niños, la torta de cumpleaños es muy significativa, ¿sí? Entonces a la hora de trabajar con un plan alimentario es importante que estas cosas sigan estando, ¿sí? Lo mismo que un asado, la persona que lo realiza y demás. Entonces siempre es importante, y en los pueblos originarios también tienen, digamos, todas estas culturas que quizás, o sea, dentro de la cultura es distinto a la nuestra, y algunas adaptaciones que ellos han logrado también por estar conviviendo permanentemente con nosotros. Bueno, Porque, como vos lo decías, nuestros hábitos a veces vienen de nuestros abuelos, de otras generaciones. Esto es como algo más propio, que obviamente también hay que adaptarlo al lugar en el que se viven. Digo, por ejemplo, la producción de ciertos alimentos, la utilización de alimentos que tal vez nosotros no utilizamos, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros en Argentina ahora estamos con un bajo consumo de legumbres, por ejemplo, y el tema de las legumbres es muy importante porque es una buena proteína que tiene un bajo costo. Entonces, pensando en eso, estos pueblos originarios trabajan mucho y al trabajar la tierra realizan sus propios alimentos y pueden también incorporar la proteína de una forma más económica que a través de la carne o el pescado o huevos, que es algo más tradicional para nosotros. Pero es importante ahora la FAO, la Organización de Alimentación y Nutrición de las Naciones Unidas, está recomendando mucho la autoproducción, digamos, que cada uno pueda producir sus propios alimentos, y también el cuidado de los alimentos, los desperdicios. 1/3 de los alimentos que se producen los tiramos a la basura. Ese tercio alimentaría y podría suplir muchas de las necesidades que tenemos. Y a su vez la producción de alimentos tiene que ver con el medio ambiente, digamos, el cuidado del medio ambiente por la liberación de dióxido de carbono. Entonces es importante que ese tercio que estamos tirando también no tan solo es lo económico, sino lo que produce al medio ambiente, ¿no? Entonces poder realizar la porción justa, cocinar la porción justa y poder consumir mi porción, lo que yo realicé, cosa de disminuir los costos de lo que estoy tirando, disminuir el porcentaje de desecho. Con eso ahorramos agua y... Cuando hablas de lo que se excede, estamos también en una cultura habituada a ofrecer a la mesa de más en general, como un signo de recibir bien a quien nos viene a visitar, mucha comida. Esa es la mesa italiana. Claro, exactamente, eso ahora, lo heredamos. Con los desechos, como vos decías, ¿es conveniente a la hora de pensar en la alimentación volver a reciclar lo que nosotros cocinamos, nos quedó de más, lo podemos refrigerar y volver a cocinarlo, o es conveniente la porción justa y evitar esas acciones? Siempre que se pueda cocinar, digamos, la porción justa es lo ideal, ¿sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, puedo calcular mal o puedo pensar en que viene alguien a comer y no viene, ¿sí? Entonces ahí tengo que buscar un recipiente que sea bien hermético, guardarlo y también tener en cuenta 2 cosas importantes. Una cosa es la fecha de vencimiento y otra cosa es el consumir preferentemente antes de, ¿sí? Ese preferentemente tiene que ver con las características que se llaman organolépticas, ¿sí? Color, aroma, sabor, que puede ser que tenga menos aroma, pero que no esté feo el alimento. Entonces, también utilizar ese tipo de alimentos para no desecharlos, ¿sí? Y, por ejemplo, si tengo las bananas que
se pusieron medio feas, puedo hacer un postre, o sea, siempre buscar alguna opción para utilizar todos los alimentos. Cintia, te iba a preguntar, porque bueno, vos estuviste trabajando con las comunidades originarias de aquí de la ciudad de Rosario. ¿Cómo hace un nutricionista comunitario para dar recomendaciones saludables, para cuidar la alimentación de una comunidad que tiene distintos tipos de recursos, ¿no? Sí, en mi experiencia yo estuve trabajando en Argentina y bueno, también estuve en la selva en Amazonas, en un barco hospital y en distintos lugares del mundo trabajando con distintas comunidades, y lo importante tanto en nuestro país como afuera es primero hacer un diagnóstico previo, recorrer con ellos, observar, ¿sí? Y sobre todo respetar mucho la cultura, porque siempre hay algo que ellos tienen para ofrecernos. Siempre hay algo valioso que uno puede rescatar de su forma, de su tradición y de lo que ellos tienen como propio. Entonces es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico, al principio hacer un diagnóstico que sea claro y que sea junto con ellos, ¿sí? Y una vez que ya tenemos eso, poder trabajar con la producción de alimentos, con lo que ellos conocen, y explicar un poco a través de la educación alimentaria qué significa cada alimento y por qué consumimos, qué son las vitaminas, los minerales y demás. Bien, Cintia, bueno, muchísimas gracias, muy interesante, gracias por tu visita y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Cómo no, gracias, hasta luego.